Hermanos, ¿cómo están? Les saludo en la paz del Señor, espero que estén bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Mateo capítulo 17, así que les invito a que puedan estar abriendo sus Biblias, o si están con sus celulares, no importa. Pero el capítulo 17, versículo 14, vamos a tratar de poder aprender cosas preciosas el día de hoy. Como siempre, la palabra de Dios nunca nos defrauda, de manera que podemos extraer riquezas para nuestra vida y sobre todo en estos momentos difíciles que estamos pasando todos. Capítulo 17 de Mateo, versículo 14 en adelante, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora cuando Jesús desciende del monte. Hemos estado hablando el día lunes y el día martes acerca de cómo el Señor subió al monte con sus tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, para poder orar y en ese momento se transfiguró. Estaban bajando ahora. Estaban bajando y vamos a ver qué es lo que se encuentra Jesús con los tres discípulos abajo, en la llanura del monte. Es interesante, vamos a estar aprendiendo cosas muy interesantes. Versículo 14, dice, llegando, o cuando llegaron al gentío, es decir, a la gente, a la multitud, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, es decir, delante de Cristo, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. En otra versión habla que es epiléptico y padece muchísimo, porque a veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y miren, en versículo 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Qué precioso habrá sido estar con el Señor en la nube o en la cumbre o en el monte de la oración, pudiendo estar viéndolo al Señor más cercamente. Y el monte de oración también, aparte de que tiene mucho que ver con poder estar cerca del Señor, es un lugar donde el Señor generalmente se revela, es decir, se muestra algunas cosas que no muestra en otro lado. Así que el monte, es decir, la oración para nosotros es importantísima. Pero como no podemos estar todavía, porque estamos en este mundo y estamos en esta carne, no podemos estar, aunque quisiéramos estar todo el tiempo en la presencia de nuestro Señor, hablando con nuestro Señor, estando ahí en esa comunión íntima con el Señor, todavía no podemos. Vamos a estar un tiempo, cuando partamos de este mundo, estaremos disfrutando de la presencia del Señor eternamente, pero por ahora tenemos que bajar, tenemos que descender. Y eso es lo que hicieron Jesús y sus discípulos, y se encontraron cuando estaban bajando a mucha gente. En el Evangelio de Marcos, en el mismo episodio, habla que había no solamente gente, sino que también estaban los escribas y estaban los 9 discípulos que quedaron, porque los 3, Pedro, Jacobo y Juan, habían subido, de manera que de los 12 solamente quedaban 9. Y aparentemente estaban los 9, y dice en el Evangelio de Marcos que estaban los escribas discutiendo, estaban hablando, debatiendo seguramente, o tratando de poder hacerles quedar mal, porque resulta que estos discípulos no habían podido echar o no habían podido sanar al hijo de una persona, de un hombre, de un padre que estaba angustiado. De manera que el hecho de que no han podido sanar estos 9 discípulos que quedaron abajo, los escribas seguramente se querían burlar o querían hacerle quedar mal en público. Bueno, Jesús se encuentra con todo ese caos. Y generalmente, hermanos, cuando nosotros disfrutamos de la presencia del Señor y cuando salimos al trabajo, cuando salimos a resolver problemas en la familia, problemas en todos lugares, porque nosotros estamos para resolver problemas, ya sean problemas así de la casa, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas con las amistades, problemas con los hermanos. Tenemos que resolver problemas. Y resulta que Jesús tuvo que bajar y encontrarse con esa situación de resolver tantos problemas que muchos de sus discípulos no pudieron resolver. Y se encuentra, dice el texto, que cuando estaba bajando Jesús, justamente sale al encuentro este hombre que aparentemente había pedido seguramente ayuda a sus 9 discípulos que quedaron abajo, pero como no pudieron sanarlo, entonces dijeron, bueno, ahora voy a tener que acudir a Cristo, ya que está bajando. Se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Algunas versiones también hablan de que se refiere a que estaba epiléptico. Es decir, esta persona, este hijo de este hombre, padecía mucho y empezaba a poder dar esos síntomas de epilepsia y a veces tenía que seguramente estar al cuidado de su hijo, porque su hijo en cualquier momento le iba a agarrar ese ataque. En el Evangelio de Marcos habla que no solamente tenía epilepsia, sino que también era mudo, sordo
y lo peor de todo, estaba endemoniado. Que el demonio había causado todo eso en este hijo, en esta persona, en este joven, en este muchacho. Y lo malo de todo eso era que a veces caía al fuego y dice que por la epilepsia a veces caía al fuego, a veces caía al agua y su padre estaba tan preocupado, tan angustiado que tenía que estar al tanto de su hijo, cuidándolo, que no le pase nada malo. Bueno, podemos de alguna manera ver la angustia enorme de este padre y dice algo que seguramente ha hecho quedar muy mal a los 9 discípulos y seguramente le dolió a Cristo también. Versículo 16, y dice, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. No lo han podido sanar. Ahora hay que recordar algo interesante. En los capítulos anteriores hemos aprendido que Jesús les dio la autoridad y la potestad a todos sus discípulos para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Y habían hecho eso cuando Jesús los mandó, ¿se acuerdan cuando Jesús los mandó a sus discípulos para que vayan a las aldeas, a los pueblos, para poder predicar? Y bueno, Jesús le dio la potestad y cuando vinieron los discípulos le informaron a Jesús, decían, Señor, los demonios se sujetan a nosotros y pudieron hacer eso. Pero ahora pasa un periodo de tiempo y se encuentran estos mismos discípulos que tenían la autoridad y la potestad para poder echar fuera demonios, pero en este caso no pudieron. Y obviamente este padre estaba angustiado y va a Jesús y le dice, tus discípulos no pudieron no pudieron sanar a mi hijo. Me imagino el dolor de Cristo, me imagino tal vez la vergüenza en público de los discípulos preguntándose por qué no hemos podido sanar si el Señor nos ha dado esa potestad. Y Jesús le responde de una manera directa, clara y con verdad. Jesús no vino a maquillar nada, Jesús no vino a ocultar nada. Él era el Hijo de Dios, como dicen los profetas, como decían los profetas, que iba a venir en espíritu y en verdad, pero sobre todo con gracia, mejor dicho, y con verdad. Es decir, con gracia, con misericordia, pero también con verdad, sin mentir a nadie. Jesús dice, versículo 17, Jesús le respondió, respondiendo Jesús dijo, oh generación. Cuando dice generación, no solamente está hablando a los 9 discípulos seguramente, pero también a este padre, tal vez por la fe o por la poca fe que tenía, porque eso también tenía mucho que ver, pero también a los escribas que seguramente estaban ahí discutiendo con los demás discípulos, aprovechándose de que Jesús no estaba con ellos. Pero Jesús le dice a todos, oh generación incrédula y perversa. La palabra perversa es un corazón no recto, torcido. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es como si Jesús dijera, yo ya estoy yendo a la cruz. Yo ya voy a morir y todavía tengo que estar con ustedes. Todavía tengo que soportarlos. Ahora, esto parece algo como que muy, muy brusco del Señor. Pero cuando uno entiende y se da cuenta que aquí casi ya estaban sus más de 2 años, casi 2 años y medio, con sus discípulos y también con la gente. Aún con todo eso, no aprendían, seguían con la misma falta de fe. Los discípulos no lograban entender muchas cosas que Jesús quería que entendiesen, pero a los discípulos, como al pueblo de Israel, a veces les costaba. Eran tal vez, no sé si faltos de entendimiento. El punto es que Jesús les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Pero lo que Jesús no hizo es irse. Les dijo la verdad. Les dijo la condición real en la que se encontraba esa generación, incluyendo los discípulos, incluyendo los escribas, incluyendo la gente que estaba en ese lugar. Y hace algo que generalmente, a veces cuando explotamos, cuando nos enojamos, decimos, basta, ya no aguanto más y nos vamos. Pero Jesús no hizo eso. Les dijo la verdad, pero ahí viene la gracia. Por eso Jesús vino en gracia y verdad. Ahí viene la gracia, viene la misericordia y le dice al Padre, tráedmelo acá. Eso es lo que dice el versículo 18. Y reprendió Jesús, ¿hasta cuándo he de estar os he de soportar? Decía Jesús. Y le dice al Padre, traédmelo acá. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Al final Jesús sanó
a este joven, a este muchacho. Ahora mire lo que dice el versículo 19. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque esa era la pregunta, el millón. ¿Por qué nosotros, después de que tú nos has dado la autoridad y la potestad de echar fuera demonios, ahora no hemos podido echar fuera demonios? Jesús, explícanos, por favor, ¿por qué no hemos podido echar fuera a ese demonio? Y Jesús les dice el versículo 20, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género, dice el versículo 21, no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué no hemos podido, Señor, echar fuera ese demonio? Si nos has dado la autoridad, si nos has dado la potestad para poder echar fuera demonios, ¿por qué ahora no hemos podido? Y Jesús les dice, primero, por vuestra poca fe. De manera que podemos ver que la fe no es estática. Nuevamente, repito, y hemos estado aprendiendo eso en los anteriores capítulos, la fe no es estática, es dinámica. Es decir, la fe es una fe que tenemos que cultivarla, trabajarla. Es un regalo de Dios. No podemos nosotros producir fe, pero sí podemos trabajarla, podemos cultivarla hasta que crezca, de manera que pueda crecer hasta convertirse en un árbol, de manera que vengan los pájaros y hagan nido, hablando de que gente puede encontrar refugio y ayuda en nosotros por nuestra fe fortalecida. La fe es algo que no podemos dejarlo estático o pensar que va a crecer solo. Hay que trabajar la fe. El Señor le dijo a sus discípulos, por vuestra poca fe. O sea, la fe que ustedes tienen, lo han descuidado. No han estado orando seguramente, han estado pensando en otras cosas, no han estado concentrados, han estado tal vez como Pedro, fijándose en las cosas de este mundo al principio. Pero la razón ha sido porque primero su fe estaba mínima. Y luego le dice algo interesante, porque de cierto os digo, dice que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le está diciendo el tamaño de la fe, no solamente el tamaño de la fe, sino la calidad de la fe, y va a decir una frase, como un proverbio judío, porque esta frase de si dijeres a esta montaña, pásate de aquí a allá y se pasará, no es literal. Porque hasta yo he cometido a veces cuando he leído la primera vez este texto y tenía la tentación de poder decir, bueno, Señor, dame fe e ir al campo y mirar esos montes y decir, pensar por lo menos, pásate de este monte allá. Quería pensar que cómo es posible que eso pueda suceder. De verdad, si tuviera fe, aunque sea poquito, lograría eso. Bueno, cuando lo vemos por primera vez nos da la tentación de creer eso como si fuera algo literal. Pero cuando estudiamos un poco y conocemos un poquito la cultura judía, sobre todo de esta época, podemos entender de que cuando habla acerca de las montañas, de poder mover montañas, significaba de poder resolver dificultades. Por ejemplo, cuando venía un maestro, un rabino, un judío, que podía desentrañar, podía desenvolver un problema en la Biblia, en la Escritura, porque hay cosas que son muy difíciles de resolver. Pero cuando un maestro estaba estudiando tanto que lograba resolver ese problema, ya sea una frase, un concepto o algo, de repente la gente que lo escuchaba, al poder ver que resolvió ese problema, le decía, wow, ese maestro es un desarraigador. Es alguien como desarraigar, es como que lo saca de raíz, algo que saca de raíz. O también le decían que era como un pulverizador, ¿no? Que desmenuzaba una montaña. Bueno, cuando una persona lograba lograba resolver un problema dificilísimo, la gente decía, wow, es como si hubieras destruido esa montaña. Es como si esa montaña lo hubieras sacado de raíz, lo hubieras puesto en otro lugar. Bueno, a eso se le llamaba mover montañas. En otras palabras, era lograr resolver dificultades fuertes y profundas. De manera que Jesús está diciendo
Si vamos a entenderlo desde ese punto de vista de la cultura judía, porque Jesús era judío, sus discípulos eran judíos y entendían bien eso. Entonces Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, miren, si ustedes tuvieran fe, como un grano de mostaza, una fe genuina, y esa fe crecería, ustedes no tendrían problema de resolver las dificultades más difíciles que se les puede venir en la vida, en el camino, ya sea un demonio, como en este caso, como no han podido resolver, bueno, tal vez por vuestra poca fe no lo han podido resolver, pero mientras ustedes cultivan su fe, nada les será imposible porque van a poder, por medio del Espíritu Santo de Dios, hacer crecer vuestra fe y van a poder resolver la más fuerte, profunda o más difícil dificultad que se les venga en el camino. Y Jesús le dice el versículo 21, pero este género, añadiendo algo más, este género, es decir, este demonio que no han podido sacar, no sale sino con oración y ayuno. Ahora, obviamente, ¿cómo puede uno hacer crecer su fe si no está orando? Entonces la oración es tan importante, es tan de vital importancia. El ayuno también. El ayuno implica no solamente dejar de comer, sino porque uno puede dejar de comer por dieta, ¿verdad? Pero no, el ayuno implica dejar a un lado las cosas cotidianas que hacemos en esta vida, en este mundo, para concentrarnos en las cosas espirituales. De manera que era fortalecer nuestro espíritu por medio de su palabra, por medio de la oración, hacer crecer nuestra fe, de manera que sea más claro, más sencillo tal vez, o más fácil resolver problemas, por muy dificultuosas que sean. Ahora, quiero, antes de terminar este video, como siempre, dar algunas recomendaciones prácticas que creo que es importante que podamos entender. En este caso dos. En primer lugar, hermanos míos, después de estar en el monte de la oración, contemplando más y más a nuestro Señor Jesucristo y ser fortalecidos por Él, porque eso es lo que pasa cuando vamos a la oración, nos fortalecemos. Conocemos más, el Señor nos hace recordar lo que hemos aprendido en su palabra y nos hace acordar. Y eso nos fortalece, nos da dirección. Bueno, después de estar ahí, arriba en la oración, hermanos, bajemos a la llanura del mundo. ¿Para qué? Para seguir la buena batalla de la fe y para seguir resolviendo los problemas que tenemos que resolver. Es precioso estar en la presencia de Dios. Es precioso estar ahí. Y tenemos que estar todos los días, hermanos, todos los días. Estar orando, estar fortalecidos, estar meditando cada mañana, ya sea en la noche, al mediodía, pero cada mañana poder empezar nuestro día saboreando un poquito el cielo, es decir, en la oración. Pero después vamos a tener que bajar, al igual que Jesús con sus discípulos tuvieron que bajar del monte para poder seguir peleando la buena batalla, para seguir resolviendo los problemas que se nos vienen en el camino. Así que yo quiero animarles, hermanos, a que no salgamos a la batalla, que no salgamos a este mundo, que no nos atrevamos a resolver esos problemas sin antes orar, sin antes haber subido al monte. Pero una vez que estamos en el monte, bajemos con fuerza, con confianza, para poder enfrentar este mundo, para enfrentar todos los problemas que el Señor permite que pasemos, de manera que salgamos airosos, de manera que podamos ir de gloria en gloria. En segundo lugar, hermanos míos, no nos creamos el cuento de que orar de vez en cuando o de leer la Biblia solamente en los cultos es suficiente. No nos creamos ese cuento. Hermanos, si no estamos doblando nuestras rodillas constantemente, todos los días, y nuestra Biblia no está gastada de tanto leer, no vamos a aguantar ni siquiera un dolor de cabeza. Hermanos, no nos creamos el cuento de que de vez en cuando es suficiente orar. O de que no importa, solamente leamos la Biblia en los cultos, o que ya hemos leído una vez a la semana y es suficiente, o que ya hemos pasado un curso o un discipulado y eso es suficiente. Hermanos míos, ese es un cuento que no podemos tragarnos.
Porque si no estamos acostumbrados, si no estamos orando todos los días, porque la cuestión no es orar, la cuestión es seguir orando, la cuestión no es creer, la cuestión es seguir creyendo. Y si no lo estamos haciendo, si nuestras Biblias no están gastadas de tanto leer, o nuestras rodillas están tal vez tiesas, porque nunca se han doblado ante el Señor. Lamentablemente, si no estamos leyendo, orando, no vamos a poder resistir, no vamos a poder aguantar ni siquiera un dolor de cabeza. Nos vamos a rendir, vamos a decir, Señor, yo no pensé que era así tu camino, y nos vamos a ir otra vez al camino ancho, nos vamos a ir otra vez al mundo, nos vamos a volver a Egipto. Y no vamos a aguantar ningún problema, no vamos a poder atravesar ningún problema satisfactoriamente, y menos enfermedades, y menos alguna pérdida, y menos incluso esta pandemia que estamos pasando. Así que no creamos que esta pandemia la podemos pasar, mejor dicho, en piloto automático, ¿no? En que nosotros tranquilos allí, suficiente, un poco de oración de vez en cuando, un poco de leer la Biblia de vez en cuando, voy a pasar tranquilamente. No, vamos a caer, nos vamos a hundir así, hermanos. No vamos a crecer. De hecho, si no estamos creciendo, vamos a retroceder cada vez más atrás, y cuando menos nos demos cuenta, nos vamos a encontrar en el mundo, haciendo las mismas cosas que antes hacíamos. Así que no descuidemos jamás la oración, la palabra de Dios. Sé que lo repetimos, ustedes lo van a escuchar casi de todos los pastores, que es la única manera de poder fortalecernos, la única manera de hacer que nuestra fe crezca. No como los discípulos aquí, que cuando ya Jesús le dio la potestad y la autoridad de echar fuera demonios, pensaron que eso para ellos era suficiente y se quedaron seguramente con los brazos cruzados, ya no estaban orando constantemente. Y cuando se encontraron con un problema, como ese muchacho lunático, y no pudieron echar fuera al demonio, se dieron cuenta que la fe no es estático, hay que trabajarla, hay que cultivarla. Hermanos míos, les animo a que podamos ponernos firmes y fuertes. Estos problemas, estas dificultades, estas situaciones difíciles nos van a hacer fuertes si solamente estamos orando fervientemente todos los días, aunque nuestra carne no quiera, no importa. Y que nuestros ojos estén gastados de tanto leer su palabra, y que nuestra Biblia, aunque esté viejita, no importa, pero que esté gastada de tanto leerla, de tanto estudiarla, de tanto meditarla, porque así solamente vamos a poder pasar todos los problemas, todos los sufrimientos, todas las adversidades que se nos venga, porque se nos vienen mucho más. Y si no estamos fuertes, vamos a ceder, vamos a caer. Así que, hermanos, el Señor no quiere hijos de porcelana, el Señor no quiere hijos debiluchos, por eso quiere que nos fortalezcamos. Y estas pruebas van a hacer que nos fortalezcamos y seamos hijos como una roca, fuertes y firmes. Estemos dispuestos a seguir batallando, porque se nos vienen más problemas, más difíciles. Y si no estamos nutriéndonos y si nuestra fe no está creciendo, vamos a ceder. Vamos a ceder. Así que, querida congregación Kairos, les animo. Estemos firmes, estemos fuertes. Y así vamos a poder atravesar no solamente esta pandemia, todas las pandemias, no solamente el sufrimiento, sino incluso la peor situación que se nos venga. Incluso la muerte. Si es que tenemos que atravesarla, la vamos a atravesar con vigor, con valor, con fuerza, confiados en nuestro Salvador, porque Él nunca nos dejará, jamás, y nos dará fuerzas. Pero necesitamos hacer y cultivar nuestra fe mediante la oración y de su palabra también, meditarla todos los días. Bendiciones, queridos hermanos, mucho ánimo. El día de mañana vamos a seguir, Dios mediante, continuando este estudio de Mateo. Bendiciones.